Hola, bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a tener el análisis de un poema que ustedes han solicitado mucho en la casilla de los comentarios, que es A Julia de Burgos, de Julia de Burgos. Sí, el poema tiene el mismo nombre que la autora y de hecho esto es una técnica literaria que vamos a estudiar el día de hoy. Probablemente en algún curso de español o de literatura ustedes han estado empapados un poco con las técnicas literarias, el monólogo interior, la multiplicidad de narradores. Entonces voy a estar explicando esas técnicas también a lo largo de la lectura del poema. Obviamente vamos a encontrar las figuras retóricas o de pensamiento y vamos a hacer el análisis de contenido. Pero antes de continuar, si es la primera vez que estás viendo un video en mi plataforma educativa, te pido que por favor te suscribas a mi canal, me regales un like y sobre todo que compartas el link de este video en todas tus redes sociales para que más personas puedan llegar a este canal. Igual si estás tomando un curso de literatura española, una maestría en el siglo de oro español y estás elaborando un ensayo argumentativo y no sabes cómo elaborar una buena introducción con un gancho atractivo, con una tesis argumentativa, cómo soportar esta tesis argumentativa a lo largo del desarrollo, cómo recuperar citas directas de menos de 40 palabras, citas directas de menos de 40 palabras o citas parafraseadas. Si no sabes cómo aplicar normativa APA séptima edición o si no sabes cómo usar MLA Format, que también es otra de las normativas más comunes, puedes contratar mis servicios como tutora completamente personalizada vía Meet. Es muy sencillo, te vas al botón unirme, al lado de suscribirme y seleccionas ahí el nivel de membresía que te interesa. Hay diferentes precios, desde $99.99 al mes, si necesitas 5 horas, 10 horas está a un precio de $200, también si necesitas 12 horas tengo el precio de $249 y así sucesivamente. Eso dependerá obviamente, bueno, de tu capacidad económica y también de la cantidad de horas que necesites para completar tus tareas. Así que si deseas contratarme, pues lo único que tienes que hacer es irte al botón unirme, seleccionar el nivel y hacer el pago vía YouTube. Luego es muy importante que me envíes un correo electrónico a espanolencasalatinamerica@gmail.com para agendar las sesiones y también si me puedes mandar el sílabo de la asignatura, el plan de clase y las tareas que deseas trabajar conmigo, pues sería excelente. Y luego pues agendamos obviamente según nuestra diferencia horaria. Recuerda que yo vivo en Managua, Nicaragua. Normalmente en los Estados Unidos mis estudiantes tienen conmigo de 2 a 4 horas de diferencia. En Francia normalmente son 6 horas de diferencia. En Corea del Sur son 20 horas de diferencia. Así que sí es muy importante que tú me envíes un correo para ponernos de acuerdo. Y quiero agradecer a las personas que envían su donativo todos los meses. Muchas gracias a Janet, a Planeta Abraham, a Rodolfo, a Noé, a Miguel, a Hipólito, a Orlando, a Arelis y a Verónica. Si cualquiera de ustedes quiere donar para que yo pueda seguir creando contenido en YouTube, lo pueden hacer desde los niveles de $2.49 al mes. Algunos de ustedes de hecho donan uniéndose a niveles superiores. Les agradezco muchísimo esa confianza y ese apoyo que me dan siempre. Bueno, y recuerden que las asesorías pueden estar enfocadas a elaboración de ensayos, análisis crítico de obras literarias, redactar párrafos, ayudarlos a editar sus textos, crear o analizar poemas y también brindo apoyo en la elaboración de tesis, específicamente en encontrar un problema de investigación, extraer a partir de ese problema de investigación objetivo general y objetivos específicos, justificación, antecedentes, elaboración de marco teórico, diseño metodológico, elaboración de instrumentos, aplicación de estos instrumentos, recabar los resultados, procesarlos, hacer conclusiones, recomendaciones y lista de referencia. Como le digo, según la normativa que están estudiando en su país, normalmente en los Estados Unidos se usa MLA y APA. En Latinoamérica prácticamente todos los países usan APA y hay algunas regiones donde utilizan la normativa AMA. Así que bueno, cualquiera de las normativas que estén usando yo las conozco, así que pues los puedo ayudar también a revisar los trabajos aplicando normativa para que puedas tener una buena calificación en ese ensayo, en ese análisis crítico o en tu tesis monográfica de culminación de estudios a nivel de maestría, de doctorado o de licenciatura. Igual yo soy profesora, tengo 2 carreras, en realidad soy
comunicadora, tengo una licenciatura en Ciencias de la Educación, en Ciencias de la Comunicación también, o sea, tengo 2 licenciaturas y también una maestría, así que pues están en buenas manos. Bueno, vamos a movernos entonces a la fotografía de la protagonista de este poema, que es la misma Julia de Burgos. Obviamente este poema van a ver ustedes que está dedicado, por así decirlo, a sí misma. Ella es como autora el personaje del poema. Y voy a darle algunos datos biográficos de la autora. Julia de Burgos nació en Puerto Rico en 1914 y falleció en Nueva York en 1953. De hecho, fue maestra y también escritora. Sufrió varias rupturas amorosas, así que pues en el amor, como ocurre normalmente en este tipo de escritores, siento a veces, no tuvo mucho éxito. Fue parte del movimiento de vanguardia y de la literatura feminista del siglo XX, abogó por la educación de la mujer, también denunció el machismo que había en la sociedad a la cual ella pertenecía, que sabemos que al día de hoy sigue existiendo, pero que en su época era todavía peor. Viajó a Cuba, conoció a otros escritores, entre ellos a Nicolás Guillén. Muy pronto vamos a estar reseñando su poema Balada de Abuelos, y también conoció a Pablo Neruda, de quien también analizamos el poema Walking Around. Se traslada a Nueva York y enfrenta grandes desafíos como inmigrante y más pues como mujer dedicada a las letras. Ustedes saben que esa es una profesión muy difícil, así que al no tener éxito y prácticamente no conseguir empleo, comenzó a tomar mucho, se volvió alcohólica en los Estados Unidos y cayó gravemente enferma. Su vida es bastante trágica. Tras grandes necesidades económicas, un día colapsó en la calle debido a que se alimentaba muy mal. Como les digo, ella era alcohólica, tomaba alcohol de manera excesiva. Se desmayó en la calle, quedó inconsciente, inmediatamente fue trasladada a un hospital y allí falleció sin ser identificada. Poco después se descubrió quién era, que era una escritora de Puerto Rico llamada Julia de Burgos, y en ese momento, como no se lograba identificar el cadáver porque ya no tenía familia en los Estados Unidos, fue enterrada en una tumba anónima. Y poco después, cuando se descubrió quién era, sus cuerpos fueron repatriados a Puerto Rico. Ella no se casó, no tuvo hijos, así que fue una persona también bastante solitaria en su vida personal, a pesar de tener un gran talento para escribir, ¿no? Algunas características literarias a tomar en cuenta antes de leer el poema. Primero, que es un poema de vanguardia, donde se ven preocupaciones políticas y sociales. Hay una fuerte crítica a la sociedad, específicamente al papel que tienen las mujeres y a las exigencias que impone la sociedad al colectivo femenino, ¿no? También hay una ruptura de las reglas de creación poética, porque todos estos poetas de vanguardia querían romper con la tradición, ¿no? Con la manera de escribir normalmente, y lo lograban a través de creaciones normalmente sin una métrica perfecta, sin rima, hacían mucho uso del verso libre, versos de arte mayor con versos de arte menor. Entonces, esta era una de las características más prevalecientes en este tipo de movimientos, que lo que pretendía era encontrar una nueva manera de escribir, romper un poco con el patrón impuesto por Garcilaso de la Vega, por Boscán, por Cetina, por Mendoza, que era la métrica perfecta, los versos alejandrinos, versos que todos midieran lo mismo. Lo que pretendían estos escritores de vanguardia era precisamente romper con todos los patrones y los cánones normalmente establecidos para lograr creaciones diferentes, libres, que no se estuvieran sujetos a la métrica, ¿no? A las reglas de la métrica. Bueno, obviamente en esta poesía, por tanto, hay mucha rebeldía, hay búsqueda de la libertad, también hay búsqueda de la propia voz del poeta, también rompiendo un poco con el siglo de oro. Recuerden que en el pasado los buenos escritores eran los que imitaban. Por eso López de Vega, entre otros escritores, tiene poemas que están inspirados en poemas en italiano, ¿no? Entonces, esto era algo muy común que se hacía antes. El verdadero poeta era el que podía imitar a los clásicos. Pero cuando nace la poesía de vanguardia, se plantea esta idea que es relativamente moderna, que el buen poeta es el que hace cosas novedosas, ¿no? Cosas diferentes que nadie ha hecho, que nadie ha escrito. Y por eso estos escritores se caracterizan precisamente por esa rebeldía y esa búsqueda de nuevas maneras de hacer poesía, ¿no? Otra cosa importante es que en el poema vamos a ver el uso del verso libre, o sea, los versos van a tener diferente métrica.
También vamos a ver el aspecto feminista como corriente ideológica dentro de este poema de A Julia de Burgos. Se va a cuestionar en el poema los roles de género, el sistema patriarcal imperante, la sociedad androcéntrica, o sea, centrada en el hombre. Va a poner a la mujer en primer plano de la creación poética. También va a reivindicar los derechos sociales y políticos de la mujer y va a abogar por la independencia, por la búsqueda de la propia voz. Vamos a ver que la protagonista del poema va a tratar de ser una mujer auténtica, no va a querer encajar en los roles tradicionalmente destinados a las mujeres. Va a comparar, de hecho, el rol tradicional a ser una muñeca, ¿no? A Dolly, una muñeca sin sentimientos, sin emociones, una muñeca calculadora. Entonces vamos a ver obviamente esa crítica muy directa a la sociedad de su tiempo y en parte la sociedad que sigue existiendo, en el cual se nos exige mucho a las mujeres estéticamente, tenemos que ser buenas madres, esposas, hijas, hermanas. Entonces también se ve una crítica a ese rol tradicionalmente atribuido a la mujer, que debe ser siempre bella, siempre arreglada, y ella obviamente va a criticar los estamentos de la sociedad. ¿Cuáles son los temas que están dentro del poema? Primero, el tiempo y el espacio, específicamente el individuo en su entorno, ¿no? Porque vamos a ver que Julia de Burgos obviamente está inserta en una sociedad y es muy crítica hacia esa sociedad a la cual pertenece. Vamos a ver también la dualidad del ser, porque vamos a ver la imagen pública versus la imagen privada, porque de hecho ella va a decir que Julia de Burgos es como dos mujeres a la vez. Una mujer es la imagen pública, la que ven los demás, o sea, la parte estética, lo que ven todos, y la otra es la imagen privada. Y va a decir que a la imagen pública pertenece la mentira, las máscaras, y a la imagen privada pertenece su verdadero yo, la verdadera Julia de Burgos, ese verdadero espíritu que está dentro de ella. Por tanto, otra temática muy importante dentro del poema va a ser la introspección, porque nos vamos a meter dentro de los pensamientos y los sentimientos de Julia, o sea, de la escritora. También vamos a ver otro tema importante, la construcción del género, específicamente las relaciones sociales entre hombres y mujeres y la tradición y la ruptura, porque ella va a querer romper con estos patrones tradicionales atribuidos a la mujer y por tanto va a ir contra la tradición. Vamos a ver también las relaciones interpersonales, específicamente el individuo dentro de su comunidad, o sea, ella como mujer dentro de una comunidad que es machista, que le exige roles establecidos, y vamos a ver las relaciones de poder, porque vamos a ver evidentemente que el protagonista, ¿no? Como hay una dualidad y un desdoblamiento de la personalidad, es como si dentro de Julia de Burgos estuviera la Julia pública y la Julia real, que es la de la introspección. Y la Julia pública va a ser esa Julia que si en algún momento se casa va a estar subordinada a su esposo. Mientras que la Julia privada, que es la verdadera, no está subordinada a nada porque es libre. Entonces esto lo vamos a ver muy claro a lo largo de la lectura del poema. Y obviamente vamos a ver dentro de los procesos de creación literaria la literatura autoconsciente, porque la protagonista de la historia va a ser la misma autora que nos va a hablar directamente a nosotros como lectores. Bueno, vamos ahora a proceder a la lectura del poema, luego vamos a encontrar las figuras retóricas y finalmente vamos a hacer el análisis de contenido. El poema dice así: a Julia de Burgos. Vean ustedes que desde allí está utilizando una técnica literaria porque la misma autora es también protagonista del poema y ella le está hablando como si se estuviera hablando a sí misma. Dice así: ya las gentes murmuran que yo soy tu enemiga porque dicen que en verso doy al mundo tu yo. Mienten, Julia de Burgos, mienten, Julia de Burgos. La que se alza en mis versos no es tu voz, es mi voz, porque tú eres ropaje y la esencia soy yo, y el más profundo abismo se tiende entre las dos. Tú eres fría muñeca de mentira social y yo viril destello de la humana verdad. Tu miel de cortesana, hipocresías, yo no, que en todos mis poemas desnudo el corazón. Tú eres como tu mundo, egoísta, yo no, que en todo me lo juego a ser lo que soy yo. Tú eres solo la grave señora, señorona, yo no, yo soy la vida, la fuerza, la mujer. Tú eres de tu marido, de tu amo, yo no. Yo de nadie o de todos, porque a todos
A todos en mi limpio sentir y en mi pensar me doy. Tú te rizas el pelo y te pintas, yo no. A mí me riza el viento, a mí me pinta el sol. Tú eres dama casera, resignada, sumisa, atajada a los prejuicios de los hombres, yo no. Que yo soy Rocinante, corriendo desbocado, olfateando horizontes de justicia de Dios. Tú en ti misma no mandas, a ti todos te mandan. En ti mandan tu esposo, tus padres, tus parientes, el cura, la modista, el teatro, el casino, el auto, las alhajas, el banquete, el champán, el cielo y el infierno y el qué dirán social. En mí no, que en mí mandas mi solo corazón, mi solo pensamiento. Quien manda en mí soy yo. Tú, flor de aristocracia, y yo, la flor del pueblo. Tú en ti lo tienes todo, y a todos se lo debes, mientras que yo, mi nada a nadie se lo debo. Tú, clavada al estático dividendo ancestral, y yo, un uno en la cifra del divisor social, somos el duelo a muerte que se acerca fatal. Cuando las multitudes corran alborotadas, dejando atrás cenizas de injusticias quemadas, y cuando con la tea de las 7 virtudes, tras los 7 pecados, corran las multitudes, contra ti y contra todo lo injusto y lo inhumano, yo iré en medio de ellas con la tea en la mano. Entonces, básicamente ese es el poema. A grandes rasgos, vean ustedes cómo intervienen muchísimos elementos, muchísimos temas que ahora vamos a analizar. Vamos a comenzar con el siguiente paso, que es la métrica. Fíjense que el poema tiene presencia de versos alejandrinos de 14 sílabas, o sea, versos de arte mayor, y vemos la presencia de la sinalefa. Recuerden que la métrica no es más que separar en sílabas métricas cada una de las palabras que integran cada uno de los versos de cada una de las estrofas. Recuerden que las estrofas son las agrupaciones de varios versos, como por ejemplo aquí, esto sería una estrofa, esto sería otra estrofa, y cada estrofa está formada por versos. Vamos a sacar la sílaba métrica del primer verso de la primera estrofa. Dice: ya las gentes murmuran que yo soy tu enemiga. Entonces vamos a separar en sílabas métricas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Evidentemente aquí hay una sinalefa, la unión de una palabra que termina en vocal y la siguiente comienza también en vocal. Esto va a formar una sola sílaba métrica. En el segundo verso, fíjense que ocurre lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, sinalefa, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yo, como es una palabra aguda, termina en 13, pero a las palabras agudas se le suma una. Si hubiera sido palabra grave, se quedaba igual, y si era esdrújula se le restaba una. Entonces es importante que ustedes sepan que existe una cosa que se llama la ley del acento final. Yo tengo varios videos en mi canal donde ahondé en eso, pero a grandes rasgos, la ley del acento final dice que si la última palabra de un verso termina en palabra aguda, le van a sumar una. Si termina en palabra grave, queda igual, y si termina en palabra esdrújula, le van a restar una. Entonces, en el caso de enemiga es palabra grave, por tanto no se le suma ni se le resta, queda en 14. Pero en el caso del yo, como es palabra aguda, le vamos a sumar una. Fíjense en otro ejemplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Burgos es palabra grave, no se le suma ni se le resta, por eso tiene un total de 14 sílabas métricas. Fíjense en otro. 1, 2, 3, sinalefa, 4, otra sinalefa, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Ok, hay varias sinalefas aquí, como por ejemplo en no es, la palabra no termina en vocal, en la O, la siguiente palabra inicia en vocal en la E, por tanto se forma una sola sílaba métrica. Lo mismo pasa aquí en seal, una sola sílaba métrica, y nos da 13, pero como la palabra voz es una palabra aguda, le tenemos que sumar una y nos va a dar un total de 14. Fíjense en el siguiente verso. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Vean la presencia de sinalefas aquí en tu E, en IEL, ¿ok? Porque termina en vocal y la siguiente inicia en vocal. En el caso de la I, ¿ok? Se considera como si fuera consonante, porque la I para los poetas suena como una vocal. Entonces, vean ustedes, bueno, y termina en más, entonces le tienen que sumar 1 al conteo de la métrica, porque más es palabra aguda. Básicamente eso lo van a hacer en cada uno de los versos. Yo como siempre les dejo en el link de la descripción el imprimible de la clase para que ustedes lo descarguen, pero a grandes rasgos les digo que la inmensa mayoría de los versos van a dar 14, el 14, el segundo bar 14, el siguiente 14, 14, hay uno que me da 15, hay uno que me da 12, 13, 14, 14, 14. Entonces prácticamente se va a mover entre los 14, las 14 sílabas métricas, algunos más, algunos menos, pero básicamente ahí va a estar el patrón de la métrica, en algunos casos 12, 15, pero la mayoría van a ser 14 versos alejandrinos, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí. Bueno, una vez que ustedes terminen de hacer todo esto, porque es largo, entonces no lo voy a hacer en todo, sino que solamente se los voy a dejar en el imprimible de la clase, se tienen que mover ustedes al siguiente paso, el paso número 6, que es encontrar las figuras retóricas o de pensamiento y al unísono ir haciendo el análisis de contenido. Entonces, vamos a comenzar con el título, porque el poema se llama Julia de Burgos. Esto es un epónimo porque el texto y la autora comparten el mismo nombre. O sea, ¿quién escribe el poema? Julia de Burgos. ¿Y a quién está dedicado? A Julia de Burgos. Entonces, esto se conoce como hipónimo. También esto es un metapoema porque es un poema autoconsciente en el cual la escritora nos va a compartir un poco de sus ideas, sus emociones y sus análisis. Entonces, esto se conoce como metapoesía o poesía autoconsciente, en el cual la autora nos va a hacer partícipe de sus pensamientos, ¿no? Voy a hacer un poquito más pequeño para que ustedes vean mejor las figuras retóricas a la par. Entonces, otra cosa importante es que vemos en el poema un desdoblamiento de la identidad porque dice: ya las gentes murmuran que yo soy tu enemiga, porque dicen que en verso doy al mundo tu yo. Entonces, vean ustedes aquí que hay un desdoblamiento de la identidad, ¿no? Hay una relación antagonista entre las dos identidades de la protagonista como si fueran enemigas. Por eso ella dice que yo soy tu enemiga, porque dicen que en verso doy al mundo tuyo. Entonces vemos claramente aquí como temática esencial la dualidad del ser, la imagen pública versus la imagen privada. También tenemos un apóstrofe narratorio cuando ella se habla a sí misma, a Julia de Burgos, se está hablando a sí misma. Ella es la autora y la protagonista del poema. Y también vemos la literatura autoconsciente aquí, porque ella pues está haciendo un análisis de su personalidad y de su propia vida. Luego dice, mienten Julia de Burgos, mienten Julia de Burgos. Vean ustedes aquí una repetición de la palabra mienten, entonces se conoce como reduplicación en poesía. Luego dice, la que se alza en mis versos no es tu voz, es mi voz, porque tú eres ropaje y la esencia soy yo, y el más profundo abismo se tiende entre las dos. Vean ustedes aquí claramente la yuxtaposición entre ropaje versus esencia, ¿no? Le dice, porque tú eres ropaje, o sea, tú que eres la Julia pública, eres falsa, y yo que soy la Julia privada, que es la persona que escribe este poema, soy la verdadera. Entonces se ve como un desdoblamiento de personalidad dentro del poema. Y luego dice, y el más profundo abismo se tiende entre las dos. Vean ustedes que también hay una metáfora porque la Julia pública es ropaje, es lo externo, y la Julia privada es lo verdadero. Y luego cuando ella dice, y el más profundo abismo se tiende entre las dos, hay un sentido muy hiperbólico. Ella exagera lo diferente y los distantes que están estas dos Julias, estas dos identidades. Entonces enfatiza la dualidad del ser, o sea que este personaje del poema se va a desdoblar en dos personalidades. Una va a ser la Julia pública, la que ve todo el mundo, la que sigue las normas de la sociedad, y la otra es la Julia privada, la que es rebelde, la que es auténtica y la que es real. Luego dice, tú eres fría muñeca de mentira social y yo viril destello de la humana verdad. Aquí fíjense que hay algo bien importante, hay una antítesis
entre mentira y verdad. Esa es la figura literaria. Y vean ustedes donde ella dice que la Julia pública es fría muñeca, ¿ok? Aquí por eso les puse una muñeca, es fría muñeca, aquí vemos un epíteto. ¿Y cómo son las muñecas? Las muñecas no tienen sentimientos, no tienen sensibilidad, no son tampoco inteligentes. Entonces ella dice, tú que eres la Julia pública, eres fría, sin sentimientos, eres mentirosa, porque quieres encajar dentro de la sociedad. Y yo, que soy la Julia verdadera, soy un viril destello de la humana verdad. O sea, yo soy la verdadera. Entonces, obviamente hay una antítesis entre la Julia privada y la Julia pública, y también una antítesis entre mentira, que es la máscara que ella se pone para insertar en sociedad, y la verdad, ¿no? También hay una yuxtaposición porque se contrasta la autenticidad de la Julia pública versus la Julia que pertenece al ámbito privado, que es la verdadera. Luego dice, tú, miel de cortesana, hipocresías, yo no, que en todos mis poemas desnudo el corazón. Tú eres como tu mundo, egoísta, yo no, que en todo me lo juego a ser lo que soy yo. Entonces, también aquí fíjense cuando ella dice, tú miel de cortesana, hipocresía, yo no, que en todos mis poemas desnudo el corazón, fíjense cómo hay una metáfora, porque la Julia pública es miel de cortesanas, ¿no? Engañadora, falsa. Y la mujer pública es la mujer mentirosa, ¿no? La mujer que no es honesta. Entonces vemos aquí este lenguaje metafórico, que la Julia pública es miel de cortesana, es engañadora, miente, es falsa, mientras que la verdadera, que es la Julia, que desnuda en todos sus poemas su corazón, es la real, ¿no? Mientras que la otra es solamente pública. Vean aquí la yuxtaposición entre la Julia privada y la Julia pública. La pública es falsa y la privada es real, es auténtica. Por eso ella dice que desnuda el corazón. Y aquí también, donde ella dice que en todos mis poemas desnuda el corazón, evidentemente hay una personificación, porque sabemos que no se puede desnudar un corazón, no podemos desnudar las personas, pero aquí está la construcción de la figura retórica o de pensamiento, ¿no? Luego dice, tú eres como tu mundo, egoísta, ¿no? Yo no, que en todo me lo juego a ser lo que soy yo. Entonces vemos aquí también una sinécdoque, porque cuando ella dice que desnuda el corazón, aquí lo tengo al lado, el corazón forma parte del cuerpo y es el lugar donde se guardan las emociones. Entonces, ¿qué dice ella? Que ella guarda sus emociones, sus sentimientos en el corazón, y que cuando ella escribe, ella lo hace con su corazón, con sus sentimientos. Y ella es la verdadera, la autora, pero la otra Julia realmente es la egoísta, la calculadora, la manipuladora, la que solamente busca mentir, conquistar probablemente a los hombres de su entorno para alcanzar algo. Y hay una comparación de la Julia pública con las cortesanas. ¿Quiénes eran las cortesanas? Las mujeres que en la antigüedad vendían sus servicios, o sea, eran como prostitutas finas, y estas mujeres eran calculadoras, solamente buscaban casarse con hombres ricos para garantizar su futuro. Entonces, en la corte de los reyes, ¿qué es lo que había? Mentira, manipulación. Entonces ella dice que la Julia pública, la que todo el mundo ve, tiene aires de cortesana, o sea, es manipuladora, mentirosa, no es genuina, y que la verdadera Julia es ella, ¿no? La que está escribiendo en este momento. Vemos que también esta ambigüedad de una misma mujer que se divide en dos personalidades. Eso lo vimos también en Chacmol, eso lo vimos también en Walking Around, ¿no? Ese doblamiento de personalidades. Y ven que hay algo bien curioso, porque dice que en todo me lo juego a ser lo que soy yo. Vean este sentido hiperbólico, que es lo que quiere decir que ella se juega todo al ser auténtica, ¿no? Al buscar su propia verdad, su propia voz, probablemente como escritora, como narradora. También, bueno, les decía, hay una personificación de elementos que no tienen vida, como el corazón, y un símil o comparación a través del nexo como, porque compara la Julia pública con el mundo. Entonces dice, tú eres como el mundo, aquí tenemos el nexo, el símil o comparación, el como, y ella compara esa Julia pública con el mundo humano, que es egoísta, manipulador y mentiroso, ¿no? También aquí vemos una fuerte crítica social, obviamente a las personas, como vimos en Chacmol, al ser humano. Luego dice, tú eres solo la grave señora, señorona, yo no, yo soy la vida, la fuerza, la mujer.
Vean ustedes que hay una cierta ironía porque le da el título de señora, señorona, y el título de señora, señorona lo yuxtapone con el título de mujer, porque dice la Julia pública es una gran señora, una señorona, una mujer elegante, bien vestida, mientras que yo, la Julia privada, la que escribe este poema, soy la verdadera mujer. O sea que la Julia pública, además, es la que tiene la imagen de señora, la que guarda las apariencias, la que trata de insertarse en sociedad, versus la verdadera Julia, que es la que escribe el poema, que es la misma voz de la escritora. También vemos una clara enumeración cuando ella dice yo soy la vida, la fuerza, la mujer. Vean ustedes cómo adrede ella está removiendo aquí el conector, la I que debería ir ahí, la vida, la fuerza y la mujer. Ella ha removido ese conector adrede y esto se conoce como enumeración, ¿no? Cuando nosotros eliminamos estos conectores dentro del discurso. En vez de decir yo soy la vida, la fuerza y la mujer, ella dice yo soy la vida, la fuerza, la mujer. Entonces, cuando ustedes vean que en un poema se han removido conectores, puede ser conjunciones, preposiciones, entonces esto se conoce como enumeración. Y obviamente fíjense que ella identifica la Julia privada, que es la escritora, con la vida, con la fuerza, con la mujer, o sea, con cosas positivas. También vemos la presencia de la síndeto, que es la eliminación de estas conjunciones con gradación ascendente, porque vemos que la Julia privada, la Julia que escribe, tiene un nivel intelectual, es superior a la Julia pública, porque la Julia pública es superficial y mentirosa, mientras que la Julia privada es una mujer con fuerza, con amor, es una mujer que da vida. Aquí también hay una clara alusión a esa capacidad que tenemos todas las mujeres de dar vida, ¿no? Hay una alusión a nuestro, pues, biológico, por así decirlo, ¿no? Luego tenemos que dice, tú eres de tu marido, de tu amo, yo no. No, fíjense ustedes, esto es importante, la Julia pública pertenece al marido, tiene un amo, pero la Julia privada no. La Julia privada no tiene amo. Entonces vemos esa búsqueda de libertad. Y vemos aquí la presencia de este epíteto porque el título de amo para el marido indica que la Julia pública es esclava, mientras que la Julia privada es la que es realmente libre. Porque luego dice, yo de nadie o de todos, porque a todos en mi limpio ser y en mi pensar me doy, ¿no? Entonces, ¿qué dice ella? Tú eres de tu marido, le perteneces a tu amo, a la persona con la que te has casado, pero yo, la Julia privada, recordemos que Julia de Burgos nunca se casó, soy realmente libre. Y luego aquí vemos como tema la crítica al sistema patriarcal, ahí vemos una crítica social, una crítica a las relaciones de poder, donde tradicionalmente las mujeres están subordinadas a sus esposos. Y aquí me llama también la atención otra cosa interesante, dice, yo de nadie o de todos, o sea, soy de nadie o soy de todos, porque a todos, vean esta fuerte repetición de todos, aquí vemos una reduplicación, porque a todos me doy. ¿Qué querrá decir la autora cuando dice a todos me doy? Que ella se da a los seres humanos, a todas las personas de su entorno, porque ella es honesta, porque ella dice lo que piensa, porque ella es genuina, por eso ella se da a todos. Mientras que la pública solo se puede dar a su marido, ¿no? Interesante aquí esa dualidad, ¿no? Y además dice que el sentir de ella, de la Julia privada, es limpio, es verdadero, ¿no? Que además ella es una mujer inteligente y que se da a los demás de manera auténtica, ¿no? Luego dice, tú, en cambio, te rizas el pelo y te pintas, yo no. Entonces, la Julia pública guarda las apariencias, va a la peluquería, se maquilla, pero la verdadera Julia, la Julia que escribe el poema, no se pinta, ¿no? Y ella dice, yo no. A mí me riza el viento y a mí me pinta el sol. Vean ustedes qué bonita esta personificación. ¿Y qué es lo que quiere decir con esto? Que ella, la Julia privada, no va a la peluquería, que ella es una mujer auténtica y que prácticamente no se retoca, no se pinta, no va a la peluquería, porque a ella no le interesa la parte estética de su vida, lo que le interesa son sus sentimientos y su pensamiento. O sea que la Julia pública cultiva la parte externa de su imagen, mientras que la privada cultiva la parte interna, ¿no?
Entonces vemos también aquí algunas anáforas, aquí las marqué, cuando dice tú, o sea, hace ese énfasis porque le está hablando a la Julia pública. También vemos una yuxtaposición nuevamente porque la Julia pública es una dama casera, es resignada, es sumisa. Aquí también vemos una enumeración, ¿no? Más abajo. Luego dice, atada a los prejuicios de los hombres. Yo no. Entonces vean ustedes cómo la Julia pública está atada a los prejuicios de los hombres, de la sociedad a la que pertenece, está relegada al ámbito doméstico, pero la Julia privada, o sea, la escritora, es Rocinante, porque dice que yo soy Rocinante, corriendo de bocado, olfateando horizontes de justicia de Dios. Entonces vemos claramente aquí los roles de género, cómo la mujer tradicionalmente está destinada a la esfera doméstica, a estar en la casa, y cómo ella se ha revelado ante ese rol tradicionalmente impuesto, porque la verdadera Julia es una Julia intelectual, es una Julia que escribe, es una Julia que es educada y que no está destinada a la esfera doméstica, sino que busca su propia voz, ¿no? Y es como Rocinante, por eso se compara a sí mismo con el caballo de Don Quijote, ¿no? También aquí este Rocinante es sinónimo de libertad, porque obviamente Rocinante es el caballo de Don Quijote y como todo caballo es libre, ¿no? Cabalga en la llanura. Entonces ella se compara a sí mismo con Rocinante, ¿no? También hay nuevamente esta yuxtaposición, ¿no? La Julia pública es ama de casa, no pertenece a la esfera pública, y la Julia privada sí pertenece a la esfera pública porque ella escribe y está al mismo nivel que los hombres, ¿no? Luego dice, bueno, hay una yuxtaposición que resalta la vanidad versus la belleza natural. Aquí lo vemos claramente cuando dice, ¿no?, que tú te pintas, te arreglas y yo no. Realmente a mí me gusta la belleza natural. Nuevamente el tema de la yuxtaposición como un desdoblamiento de la personalidad. Luego dice, tú en ti misma no mandas, a ti todos te mandan, en ti mandan tu esposo, tus padres, tus parientes, el cura, la modista, el teatro, el casino, el auto, la sala, el banquete y el champán, el cielo y el infinito y el que dirán social. Entonces, vean ustedes nuevamente el tema de las relaciones de poder, del sistema patriarcal. Le dice a la Julia pública que ella no puede mandar en sí misma porque a ella la mandan, y vean ustedes qué poderosa esta enumeración. Le dice, te manda tu esposo, te mandan tus padres, te mandan tus parientes, el cura, la modista, o sea, la mujer que te arregla el cabello, te manda el teatro, el casino, el auto, las alhajas, o sea, las joyas, el banquete y el champán. Es decir, que todo esto es lo que ata y esclaviza a la Julia pública, ¿no? La necesidad de encajar dentro de la sociedad. También dice, te manda el cielo y el infierno y el que dirán social. Entonces ahí vemos claramente también una crítica a las ideas cristianas, ¿no?, que dice que si las mujeres son buenas y hacen lo que le corresponde, ser buenas esposas, buenas madres, irán al cielo, ¿ok? Si no, irán al infierno, y el que dirán social, la gran presión al que se enfrentan las mujeres, ¿no? También vemos claramente la intertextualidad dentro del poema a través de la mención de Rocinante, que ya sabemos que es el animal donde cabalga Don Quijote, ¿no? También vemos un retruécano, un juego de palabras, porque dice, a ti te manda las alhajas, el banquete, el champán. También vemos claramente una personificación, porque sobre ella ejerce control cosas inanimadas, como las alhajas, las joyas que se pone, el banquete, el champán. Ya sabemos que ella le está atribuyendo cualidades humanas a lo que no lo tiene. Las alhajas no pueden mandar, un banquete no puede mandar, el champán no puede mandar, el casino no puede mandar, pero ella está personificando estos elementos, ¿no? Y luego dice el cielo y el infierno y el que dirán social. Entonces vemos claramente aquí este juego de palabras, que lo que le quiere decir con esto es que en ti manda la Biblia y la sociedad. Entonces al mismo tiempo hay dos conceptos ahí abstractos que están muy presentes: la religión, que busca encadenar a la mujer, y también la sociedad, que busca encadenar a la mujer a través de los matrimonios. Luego dice, en mí no, que en mí manda mi solo corazón, mi solo pensamiento, quien manda en mí soy yo. Entonces claramente es una declaración de libertad. Ella está diciendo,
diferente a lo que pasa contigo, que en ti manda la iglesia, tu esposo, tus parientes. En mí no manda nadie, en mí solo manda mi corazón. Está personificando al corazón, le está atribuyendo cualidades humanas también al pensamiento, porque dice en mí solo manda mi corazón, solo manda mi pensamiento. Hay un lenguaje bastante metafórico y luego remata diciendo quien manda en mí soy yo, ¿no? Entonces aquí vemos claramente esta declaración casi de guerra a la otra Julia, que le dice a ti te mandan, a ti te controlan, tú perteneces a la esfera privada, tú tienes que hacer todo lo que te dice tu esposo, tus padres, las personas, el cura de la iglesia, pero yo soy la verdadera porque yo soy libre y en mí no manda nadie más que mi corazón y mi pensamiento. Entonces es casi una declaración de guerra, una declaración de libertad, ¿no? Luego dice, tú, flor de aristocracia, y yo, flor de pueblo. Vean ustedes qué bonita el uso de la metáfora aquí. Tú le dices, tú eres flor de aristocracia, ¿no? A la Julia pública, pero yo soy la flor del pueblo. Entonces, vean ustedes nuevamente esta yuxtaposición entre la Julia pública, que pertenece a la aristocracia, a los convencionalismos sociales, versus la Julia privada, que pertenece al pueblo porque es la verdadera. Luego dice, tú en ti lo tienes todo y a todo se lo debes, mientras que yo mi nada a nadie se lo debo. Entonces vean ustedes qué interesante esta antítesis, dice todo versus nada, o sea, le dice sí, es cierto, tú lo tienes todo, ¿ok? Porque eres la Julia pública, la que se ha casado, la que cumple con los convencionalismos sociales, la que guarda su apariencia en sociedad, ¿ok? En teoría lo tienes todo. Y yo no tengo nada, pero a la vez, como no tengo nada y no le debo nada a nadie, yo soy verdaderamente libre. Vemos aquí también la figura de la anáfora de nuevo en la repetición de tú, tu flor, tu en ti, luego lo vamos a ver, tu clavada aquí también. Entonces vemos claramente ese uso de la anáfora, esa repetición de la misma palabra al inicio de diferentes versos, que lo que hace es impartirle mayor sonoridad a nuestro poema. Luego dice, tú clavada al estático dividendo ancestral y yo, un 1 en la cifra del divisor social, somos el duelo a muerte que se acerca fatal. Ven ustedes cómo yuxtapone también las clases sociales, dice que la Julia pública es rica, pertenece a una escala superior socialmente y la otra Julia, que es la privada, es pobre. Y también en este sentido hay una crítica a la sociedad porque sobre todo en el momento en que vivió Julia, las mujeres, la mujer casada tenía un título superior a la mujer soltera. La mujer casada pertenecía al esposo, pero esto le hacía también estar como en un nivel superior, mientras que la mujer soltera, al no tener marido, al no tener familia, entonces estaba como un estatus inferior. Entonces a eso ella está haciendo alusión, ¿no? Que la Julia pública está bien casada, tiene el dinero para ella, pertenece a un estrato social superior, y la Julia privada es la pobre, la que nunca se casó, la que no ha ingresado a ese club de las casadas. Pero vemos también que dice, somos el duelo a muerte que se acerca fatal, ¿no? Hay una antítesis porque la Julia pública es rica, no pertenece a altos estratos sociales, la Julia privada es pobre, como efectivamente pasó en la vida de Julia, que terminó muriendo muy pobre, prácticamente siendo mendiga, alcohólica en los Estados Unidos, porque ella nunca logró tener éxito como escritora. Realmente Julia tuvo éxito post-mortem. Entonces hay una clara alusión a esto, que ella es pobre también porque no ha querido casarse, seguramente tuvo oportunidades porque era una mujer muy bella, pero Julia nunca se quiso casar porque nunca quiso estar gobernada por su esposo. Entonces vemos claramente esta contraposición, ¿no?, de clases sociales. Luego dice, cuando las multitudes corran alborotadas, dejando atrás cenizas de injusticias quemadas, y cuando con la tea de las 7 virtudes tras los 7 pecados corran las multitudes, contra ti y contra todo lo injusto y lo inhumano, llore en medio de ellas con la tea en la mano. Aquí hay mucha información. Cuando menciona, cuando las multitudes corran alborotadas, vean ustedes que este es el punto del clímax del poema. Hay una revolución interna dentro del poema. Ella dice cuando las multitudes corran, cuando exista una verdadera revolución, cuando se dejen atrás las cenizas de las injusticias que se cometen contra las mujeres y cuando la tea de las 7 virtudes
tras los 7 pecados corran las multitudes, vean aquí claramente que la Julia privada está buscando libertad, ella quiere ser libre, ella va a decir, va a llegar un momento en que las mujeres nos vamos a liberar. Y hay un intertexto bíblico, porque dice 7 virtudes, las 7 virtudes que menciona la Biblia, versus los 7 pecados capitales. Vemos claramente aquí la contraposición, hay una antítesis, virtudes, versus los 7 pecados capitales, y la otra técnica literaria aquí es la intertextualidad. Yo les decía textualidad. Yo les decía en videos anteriores que el intertexto es cuando nosotros hacemos alusión a la Biblia, por ejemplo, hacemos alusión a algún texto muy conocido. Cuando decimos, por ejemplo, caballo de Troya, estamos obviamente haciendo alusión a esa historia de París y de Helena de Troya, ¿no? y Aquiles. Entonces, cuando nosotros mencionamos dentro de un poema o dentro de una obra literaria otra obra muy, muy conocida, eso se conoce como intertextualidad. Y como el libro más vendido y más leído de todos los tiempos es la Biblia, por eso es que este es el libro que normalmente se presta mucho para el intertexto, que es lo que está haciendo ella aquí. Entonces vemos aquí esta contraposición. Y también hay otra cosa importante, la voy a volver a leer, fíjense. Ahora que lo leí me di cuenta, dice, cuando las multitudes corran alborotadas, o sea, cuando las mujeres se liberen del yugo opresor, dejando atrás cenizas de injusticias quemadas. Esas injusticias quemadas podrían ser la violencia social que sufren las mujeres en su hogar, la violencia que sufren de parte de sus padres, de sus esposos, de sus hermanos, y luego dice, y cuando la tea de las 7 virtudes tras los 7 pecados corran las multitudes, ¿no? Dice, contra ti y contra todo lo injusto y lo inhumano, yo iré en medio de ellas con la tea en la mano. Entonces vean ustedes aquí que ella dice que en algún momento ella sabe que las mujeres se van a liberar y ella misma se va a liberar, porque al final ella es 2 Julias también, la Julia pública, la que ven todo, versus la Julia privada, pero ella dice, un día va a haber una gran revolución y las mujeres nos vamos a liberar, te vas a liberar. Es como una declaración de guerra, ¿no? Y nos vamos a liberar contra ti, contra las mujeres que representan la esfera pública, contra lo injusto, contra todo lo que es inhumano. Aquí hay una clara enumeración. Luego hay un hipérbole que significa que la Julia privada va a quemar a la Julia pública porque ella es la que va a triunfar. Por eso dice, yo iré en medio de ellas con la tea en la mano para prenderle fuego a todos estos convencionalismos sociales que no dejan que las mujeres sean felices, libres e independientes, ¿no? Entonces vemos cómo en el final del poema hay un triunfo de la Julia privada, un manifiesto de independencia, y por eso lo ilustré con la ilustración francesa, que obviamente fue una gran revolución que lo que perseguía era que todos nos convirtiéramos en seres humanos y tuviéramos igualdad de derechos y oportunidades. Ahora vamos a hacer brevemente el análisis de contenido. Evidentemente, el tema del poema es la lucha entre la Julia privada y la Julia pública. La Julia privada es honesta, transparente, es independiente, mientras que la Julia, aquí me equivoqué, mientras que la Julia pública es calculadora, mentirosa, falsa y vanidosa. Lo único que quiere la Julia pública es cumplir con las apariencias sociales, mientras que la Julia privada quiere ser libre del patriarcado impuesto por la sociedad y tomar sus propias decisiones para ser verdaderamente feliz y libre. Entonces, básicamente, este poema es una declaración de independencia. Lo que está diciendo la autora es que ella siente que es como 2 mujeres a la vez, ¿no? Hay una Julia pública, que es la que se inserta en sociedad, la que miente por encajar, la que busca un matrimonio por conveniencia, y está la Julia privada, que es la escritora, ella misma, que ella no ha querido ceder a la presión social, ella no se ha casado, ella no va a tener hijos, porque ella ha decidido que se va a dedicar a la literatura, que va a ser siempre una mujer independiente, que nunca va a estar subordinada al esposo, y por eso es que Julia de Burgos realmente nunca se casó, porque no quería estar subordinada a su marido, sino que lo que ella quería era tomar sus propias decisiones, tener una carrera en el mundo de la literatura. Y de hecho lo logró, lo que pasa es que no alcanzó gran fama estando viva, lo cual ocurre muchísimo. Hay grandes poetas que han alcanzado fama de manera post-mortem, ¿no? Una vez que han fallecido, la misma Emily Bronte, por ejemplo, o la misma, bueno, Charlotte Bronte sí tuvo fama, pero Emily Bronte, como todos sus poemas se publicaron póstumamente, pues la misma Emily Dickinson alcanzaron fama después de muertas, ¿no? Porque publicaron
gran cantidad de sus poemas post-mortem y las editoriales le dieron cancha a las mujeres, algo que en el tiempo que vivió Julia no se hacía. Era muy difícil que una casa editorial le publicara poemas a mujeres, cuentos a mujeres, novelas, a no ser que fueran novelas rosa. Por ejemplo, Jane Austen tiene este tipo de novelas rosa y la entiendo en su contexto. Para ella poder triunfar y poder publicar, ella necesitaba crear este tipo de novelas como Orgullo y Prejuicio, donde las protagonistas prácticamente lo que quieren es casarse bien, porque las mujeres en esa época no podían ir a la universidad. Al no poder ir a la universidad y no poder trabajar, no se podían generar sustento. Por tanto, la gran preocupación de los padres en esa época era casarlas con hombres ricos, con hombres que las pudieran proveer. Entonces Jane Austen entendió muy bien que para poder triunfar en el mundo de la literatura, ella tenía que escribir este tipo de novelas y ella de hecho va a tener mucha fama y va a poder vivir de la literatura. A diferencia de Julia de Burgos, que yo creo que ella nunca quiso ceder ante la presión del mercado. Ella nunca quiso crear poemas o novelas rosas, sino que su literatura es revolucionaria, es disruptiva, ¿no? Ella quiere criticar los estamentos de la sociedad. Fíjense que en el poema ella critica a la iglesia, critica a los curas, porque dice los curas y las iglesias lo que quieren es controlar el cuerpo de la mujer. Por eso también este es un poema sumamente feminista. También hay una crítica a los hombres, no dice los hombres se sienten los amos de sus esposas y por eso ellas no tienen libertad. Y también es un grito de libertad para todas las mujeres, porque ¿qué es lo que ella quiere decir con este poema? Hey mujeres, ustedes deben de buscar su propia libertad, sus propios sueños, su propia vida, deben de salir del ámbito privado e ir al ámbito público, a conquistar espacios, a convertirse en escritoras, en ingenieras, en periodistas, en maestras, ¿no? Bueno, que maestra realmente ha sido un rol muy atribuido a las mujeres tradicionalmente, pero lo que quiere decir es las mujeres tienen que romper de la cárcel, de la sociedad en la que viven y deben de romper esas ataduras sociales e ir a la vida pública. Deben estudiar, deben de trabajar. El objetivo de una mujer no debe ser casarse ni tener hijos, sino que el objetivo de una mujer debe ser triunfar, hacer realidad sus propios sueños. Si el sueño de una mujer es casarse y tener hijos y quedarse en casa, perfecto. Pero hay un gran porcentaje de mujeres, en los cuales me incluyo, que no tenemos ese sueño. O sea, mi sueño no es casarme, no es tener hijos, no es tener un hogar. O sea, quiero tener mi familia, pero no de la manera tradicional. Entonces, claramente Julia de Burgos está haciendo esta declaración de independencia, está rompiendo con la sociedad, que si se fijan, el poema también es como opresivo, porque ella siente que la sociedad quiere encasillar, quiere que se case, que tenga hijos, quiere que se cuide el cabello, quiere que se maquille, que vaya al salón, pero ella se resiste, ¿no? Como toda creadora, como toda escritora, se resiste a entrar en este canon y yo creo que a través de este poema lo logra, porque al final ella dice, un día las mujeres vamos a encontrar nuestra verdadera libertad, vamos a romper esas cadenas y vamos a salir a conquistar el mundo. Bueno, me encantaría saber en la casilla de los comentarios qué interpretación le das a este poema que se llama Julia de Burgos. Si te has leído algo de esta maravillosa escritora, pues me encantaría que me lo dejaras saber en la casilla de los comentarios. Recuerda suscribirte a mi canal, regalarme un like y compartir el link de este video en todas tus redes sociales. Recuerda también que si en este momento estás tomando un curso de literatura española, un curso del siglo de oro español, estás tomando una maestría o un doctorado en cualquiera de estas áreas, puedes contratar mis servicios como tutora completamente personalizadas. Hay diferentes niveles, desde $99.99 hasta $500 al mes. Les mando un beso y un abrazo. Déjenme en sus comentarios qué les pareció la clase de hoy. Los quiero mucho y nos seguimos viendo. Bye bye.